Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sorbito Histórico. ¿Alguna vez has imaginado una bruja? Lo más probable es que se te venga a la mente una imagen de una mujer con un sombrero puntiagudo, una nariz también puntiaguda, probablemente un vestido largo y negro, acompañada de un gato que monte una escoba o que probablemente tenga una escoba cerca. Si alguna vez te has preguntado de dónde viene esta imagen, quédate para averiguarlo. Las brujas existen desde las religiones antiguas. En la antigua Grecia, Circe era la diosa de la hechicería y de la magia. En los países escandinavos tenían a Freya, diosa del amor y de la guerra, como también diosa de la brujería. Y los romanos modificaron un poco la imagen con las estirges, que eran brujas que parecían arpías aladas y que tenían la costumbre de comer bebés. Pero esto no se parece mucho a la imagen actual, ni una diosa ni una arpía, aunque sí que la imagen romana ha influido hasta nuestros días. Sin embargo, no fue hasta el Renacimiento el periodo en el cual se comenzó a crear la imagen moderna de bruja que tenemos. Sorprendentemente, quien más contribuyó a ello fue el pintor Alberto Durero, quien planteó dos tipos de bruja, una joven y atractiva capaz de seducir a los hombres y otra vieja y horrorosa. Nos enfocaremos en esta última. En el retrato Bruja montando una cabra al revés de Alberto Durero, que se conserva actualmente en el Museo Británico, podemos ver una bruja montando una cabra al revés, con un cabello feo y sujetando una escoba. Además está acompañada por jóvenes querubines que tienen una apariencia un poco diabólica. Ya podemos ver un poco de semejanza con la imagen de la bruja moderna. Pero, ¿de dónde sacó Durero la inspiración para pintar una bruja tan similar a la actual? Pues vino de un cuadro de Andrea Mantegna, que en su cuadro La batalla de los dioses marinos personifica la envidia de una forma similar a la que los romanos personificaban a las estirges, es decir, una arpía. Podemos ver que la imagen de las brujas de Durero ya se asemeja un poco más a lo que tenemos en mente hoy en día. Sin embargo, las características faltantes provienen de la elaboración de la cerveza. Por extraño que pueda parecer, las mujeres que vendían cervezas en el siglo XIV y XV se asemejaban muchísimo más a las ideas que tenemos actualmente sobre cómo luce una bruja. Analicemos brevemente sus elementos. El sombrero, el caldero, los gatos, una estrella de David y pociones están completamente asociadas a la brujería hoy en día. Sin embargo, en aquellas épocas, una mujer con sombrero era extremadamente respetada, y entre más alto fuera el sombrero, más se haría notar entre una multitud. Esto era de vital importancia si una mujer iba a vender cerveza en el mercado. Podríamos llamarlo una estrategia de marketing moderno, ya que la mujer resaltaría sobre las demás, así que buscaban los sombreros más puntiagudos, el caldero y las pociones. Uno no puede ir sin el otro, solo que originalmente no se trataban de pociones, sino de ingredientes que se mezclaban en un caldero por ser lo suficientemente grande para albergar gran cantidad de líquido y producir más cerveza, y los ingredientes eran mezclados en los calderos, tal cual como haría una bruja con sus pociones mágicas, solo que no se trataba de ninguna poción. Número 3. La escoba. También es un elemento que las brujas suelen usar para salir volando, pero en realidad las mujeres que se dedicaban a vender cerveza ponían una escoba en su casa como una especie de marca que significaba que en esa casa se vendía cerveza. En aquella época, más que considerarse como un signo de brujería, era el signo del trabajo doméstico. Otro elemento importante son los gatos, que eran ampliamente apreciados por las mujeres que se dedicaban a la elaboración de la cerveza, ya que eran los mejores cazadores de ratones, quienes propagaban la contaminación, bacterias, enfermedades, entre otras cosas, y eran los principales destructores de los granos que utilizaban para elaborar su producto. Y finalmente, la estrella de David, que era una especie de amuleto de la suerte entre las mujeres que hacían cerveza, ya que representaban 5 de los ingredientes que se usaban.
es decir, lúpulo, granos, malta, levadura y agua. Y claro, tiene 6 puntas. La punta faltante representaba a la mujer cervecera. No obstante, sería este amuleto de buena suerte que representaría el fin del negocio de las mujeres que se dedicaban a elaborar cerveza y comenzaría a estar asociada su imagen con la de la brujería, ya que la estrella de David fue considerada una alusión al judaísmo por la Iglesia Católica, misma que se encargaría de modificar y manipular la imagen de las mujeres cerveceras al punto de demonizar su oficio. Y dado que la Inquisición y la caza de brujas estaban en su máximo apogeo por aquel momento, se asoció rápidamente los sombreros, las escobas y los gatos a la brujería. También el hecho de saber mezclar plantas y otros ingredientes para hacer cualquier tipo de cosas fue considerado una especie de influencia del demonio sobre las mujeres.